En la mañana fría del 15 de enero de 1947, en un terreno baldio de Lakemere Park, Los Ángeles, el sol apenas empieza a asomarse. Una madre pasea a su pequeña hija. De repente, la niña grita. Lo que ven no es un maniquí abandonado, sino el cuerpo seccionado de una joven, dispuesto de forma macabra, casi teatral. La sangre ha sido drenada, su piel es pálida y una escalofriante sonrisa se ha tallado en su rostro. No hay desorden, no hay signos de lucha en el lugar. Es una escena tan perturbadora, tan irreal, que la convierte instantáneamente en la pesadilla de Hollywood. Así fue como el mundo conoció a la Daila Negra, el caso que congeló la fábrica de sueños y se convirtió en el misterio sin resolver más infame de la historia de Los Ángeles. Les doy la bienvenida a Archivos Incógnitos. El día de hoy, el archivo Daila Negra. Para desentrañar este oscuro enigma, debemos conocer a su trágica protagonista, Elizabeth Short, nacida en Boston, Massachusetts, en 1924. Elizabeth era una joven de 22 años, con el brillo de Hollywood en sus ojos. Dejó su modesto pasado atrás y se mudó a California, con la esperanza de convertirse en una estrella de cine. Trabajó como camarera en pequeños cafés y se movió en los círculos nocturnos de la ciudad, un mundo donde la fama y la fortuna se mezclaban con las sombras y las promesas vacías. Elizabeth era conocida por su belleza impactante, su cabello oscuro, casi negro, que contrastaba con su piel pálida, y unos ojos penetrantes que reflejaban tanto inocencia como una cierta vulnerabilidad. Tenía una predilección por la ropa negra y ajustada. Se rumoreaba que usaba flores de Daila en su cabello. Fue esta combinación de su apariencia y la película de cine negro La Daila Azul, popular en ese momento, lo que llevó a la prensa sensacionalista a acuñar a su famoso apodo posmuto, la Daila Negra. Porque algunos la describían como ingenua y optimista, otros la veían como una buscadora de fiestas, que en su desesperación por encajar o por encontrar a alguien que la impulsara en su carrera, se movía entre figuras de dudosa reputación. Sus últimos días son un mosaico de encuentros fugaces, llamadas telefónicas y esperas en bares. Un rastro que la policía intentó, sin éxito, reconstruir para entender quién fue la última persona que la vio con vida. La mañana del 15 de enero de 1947, la vida de Elizabeth Short terminó de la forma más brutal e inimaginable. La madre, Betty Bersinger, paseaba con su hija de 3 años por Norton Avenue en Lakemere Park, la zona que entonces era un terreno baldio en desarrollo. Fue la niña quien inocentemente señaló lo que parecía un maniquí roto en la hierba. Al acercarse a la madre, se dio cuenta con horror de que no era un maniquí, sino un cuerpo humano, cortado por la mitad a la altura de la cintura. El descubrimiento fue espeluznante. El cuerpo de Elizabeth había sido drenado de toda su sangre y cuidadosamente lavado, dejándolo de un blanco fantasmal. Estaba posicionado de forma casi artística, con los brazos elevados por encima de su cabeza y las piernas separadas, en un perturbador contraste con la serenidad del lugar. Pero lo más escalofriante eran las mutilaciones faciales. La boca de Elizabeth había sido cortada desde las comisuras hasta las orejas.
creando una espeluznante sonrisa en Glasgow. También presentaba otros cortes y marcas en el cuerpo, incluyendo fragmentos de carne estripados del muslo y un pezón, que se encontraban cerca del cuerpo. La policía determinó de que la joven había sido torturada durante varios días antes de su muerte y que el asesinato no había ocurrido en el lugar del hallazgo, sino que el cuerpo había sido dispuesto allí después de ser lavado. Era una escena del crimen diseñada para impactar, para aterrorizar. El caso de la Daila Negra ha sido un imán para teorías, algunas lógicas y otras muy descabelladas. La principal teoría es la del Dr. George Holden, el principal sospechoso. Esta es la teoría más sólida y perturbadora, impulsada por Steve Holden, un detective retirado del LAPD e hijo del Dr. George Holden, un médico prominente y con conexiones en la alta sociedad de Los Ángeles. Steve pasó años investigando a su padre y encontró fotografías que se parecían a Elizabeth Short entre sus pertenencias. Las grabaciones de conversaciones de su padre, obtenidas por la policía en 1950 cuando su casa fue intervenida, revelan a George Holden discutiendo el caso de la Daila Negra y sonando sospechosamente notorio. Se cree que la casa de Holden, una obra maestra del estilo Art Deco y un lugar de fiestas salvajes, pudo haber sido el sitio del asesinato. Las pruebas que lo apoyan es la habilidad quirúrgica para seccionar el cuerpo, el historial de Holden con mujeres, ya que se le acusó de agresión sexual por parte de su propia hija, interés en el arte surrealista, lo que podría explicar la puesta en escena del cuerpo, y las grabaciones de voz de la policía. Steve Holden también lo vincula a otros asesinatos sin resolver en la zona, como el asesinato del lápiz labial rojo. La única contradicción que tiene esta teoría es que la evidencia es circunstancial. No hay pruebas de ADN que lo vinculen directamente con el cuerpo de Short, y los testimonios de su hijo fueron tardíos. La policía nunca lo acusó formalmente del asesinato. El caso de la Daila Negra no es solo un crimen sin resolver, es una cicatriz permanente en la historia de Hollywood, un recordatorio brutal del lado oscuro de la ambición y la fragilidad de los sueños. Más de 75 años después, la verdadera identidad del asesino de Elizabeth Short sigue siendo un misterio que desafía a detectives, historiadores y aficionados al crimen por igual. Cada nueva teoría, cada nueva investigación, solo añade más capas a un enigma que se ha convertido en un auténtico mito moderno. Es un relato que nos obliga a mirar más allá del glamour de las alfombras rojas, para confrontar la depravación humana y la impotencia ante la impunidad. El asesinato de Elizabeth Short sigue siendo un doloroso eco del lado más oscuro de Los Ángeles, una ciudad que, a pesar de su brillo, siempre guardará en sus sombras los secretos de la Daila Negra. ¿Qué teoría te parece más convincente sobre el asesinato de Elizabeth Short? ¿Crees que algún día se resolverá el caso de la Daila Negra? Déjanos tus pensamientos y teorías en los comentarios. No olvides darle like a este video si te atrapó este sombrío enigma, suscribirte a Archivos Incógnitos para más historia como esta y activar la campanita para no perderte ningún nuevo caso. Esto ha sido todo en el archivo Daila Negra. Nos vemos en el próximo archivo.